Bienvenidos a un nuevo podcast de Camino Dev. Mi nombre es Lino Montaño y soy backend developer. Y mi nombre es Miguel Ángel, soy desarrollador frontend en JavaScript. Hoy tenemos como invitado a Guillermo. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo te encuentras, Guillermo? ¿Cómo va todo? Muy bien. Bueno, estamos en un año muy especial, así que no se puede estar demasiado bien, pero las cosas se van encaminando mejor. Estoy acá en San Francisco, que empezamos a reabrir distintos espacios. Estoy acá en WeWork específicamente, donde, bueno, se puede trabajar con distanciamiento, con My Face Mask, pero bueno, la verdad, tan bien como se puede estar. Qué bien, me alegra. No, Guille, empecemos desde los inicios. ¿Cómo fue que llegaste a este mundo de las tecnologías? ¿A qué se dio esos primeros pasos? Mira, hoy en día estoy como CEO de Vercel, que es Next.js, un framework muy popular para el desarrollo de frontend de JavaScript. Pero todo arrancó, hoy en día estoy en San Francisco, como decía, todo arrancó en Argentina, que es de donde soy, que siempre se me dio la pasión de desarrollar y una de mis grandes primeras pasiones fue el open source, desarrollar hackeando, digamos. Yo agarraba y me bajaba distintos softwares ya escritos, trataba de modificarlos un poquito, reinstalarlos, lanzarlos. Hice muchísimo eso con PHP, con distintas tecnologías, donde, por ejemplo, hacía foros. Hice el primer foro de discusión de mi secundaria. Tendría 13 años y dije, mi secundaria necesita algo para que la gente se comunique, y lancé el foro. Entonces, mucho de mi camino era tratar de no solo usar tecnología como consumer, sino también tratar de ser creador de la tecnología. Y hoy en día el mundo se puede, no siempre hay que reescribir todo desde cero, se puede utilizar software en forma, digamos, práctica. El open source me dio eso, me permitía hackear, modificar, parchear, relanzar, etcétera. Y eso después me abrió muchísimas oportunidades de trabajo, porque yo trabajaba remoto, incluso cuando tenía 12, 13 años, trabajaba en un sitio llamado Scriptlance y me daban pequeños trabajitos y los hacía remotamente y me pagaban en dólares, estaba buenísimo. Y era el chico de la primaria y de la secundaria que tenía todos los gadgets, pues me daban dinero y me lo gastaba, no sé, en un artículo cualquiera. Y bueno, de eso llegó a invertir más en open source, especialmente en el mundo de JavaScript. Eh, Logré, obviamente resumiendo mucho la historia, pero logré mi primer trabajo en Suiza. Porque habían elegido mi librería en que trabajaba yo en ese momento de JavaScript, que se llama Mutools. La eligieron como para hacer su startup en Suiza. Después abrieron una oficina en San Francisco y ahí es como que fue un viaje de ida a meterme de lleno al mundo de las startups y hacer mis propias compañías. Pero todo arrancó desde esos inicios como desarrollador, cuando tenía realmente 11 12 años, una gran carrera, hoy tengo casi 30, de continuamente hackear hasta que, bueno, se dieron los resultados. Podemos decir que pudiste hackear tu vida desde muy Sí, pequeño. muy pequeño. Desde esos inicios, desde el colegio, en sí, ¿cuál fue esa primera línea de Me la código que acuerdo, te me la marcó acuerdo, me totalmente la la vida? acuerdo como si fuera ayer. Yo lo que siempre digo, cuando uno arranca a aprender algo, siempre hay false starts. Uno a veces le cuesta mucho decir, bueno, ese fue el día que realmente aprendí, porque uno intenta, se distrae, vuelve, intenta, pero para mí me había pasado mucho eso cuando yo estaba en Windows. Yo quería aprender distintos lenguajes de programación y me costaba mucho tener un entorno de desarrollo que me permitiera aprender. Y era como que siempre había que darle una vuelta de rosca más para trabajar bien como desarrollador en Windows. Entonces después me surgió la oportunidad de instalar Linux. Y me acuerdo cuando me instalé Linux, yo quería aprender C como lenguaje de programación. Y me acuerdo que como que instalar el compilador y la herramienta de desarrollo y el editor me pareció tan más fácil, porque era como que yo estaba trabajando más directamente en una plataforma de bajo nivel, que estaba más cerca a lo que es el desarrollo, y como que era más natural desarrollar. Entonces me acuerdo cuando escribí ese primer simple ejemplo, que lo estaba leyendo de un libro, y lo escribo en el editor de texto, guardo y ejecuto el comando para compilar. gcc main.c-o main. Y toco enter
y después me da el binario y lo ejecuto y veo Hello World. Y dije, holy shit. Y no era que me sorprendió tanto, bueno, que el programa se compilara o cómo funcionaba o lo que el programa hiciera. Era esa idea de qué buena esa, qué rápido se sintió, qué natural se sintió. Y eso es lo que, bueno, me llevó tanto, me inspiró tanto en mi carrera, eso de crear herramientas que les encanten a los desarrolladores. Next.js es eso, básicamente, es una herramienta que cuando el desarrollador se sienta a trabajar, que se siente bien. Va más allá de lo técnico incluso, es una sensación, es un flujo, es una emoción. Y es como que después eso fue lo que realmente eh, arrancó un nuevo comienzo de desarrollo para mí, que era trabajar en Linux y aprender distintas cosas, como decía, bajarme software que ya estaba escrito y correrlo, programar, compilar, configurar el kernel, todas esas cosas que yo me sentía como un badass. Yo decía, ¿viste el hacker de las películas que está con todas las letras en verde y todo eso? Yo me sentía así. Y después eso es lo que me llevó a la Mac, porque la Mac, al tener, viste, la base en Linux, era como que también se sentía muy natural desarrollar. Y hoy en día, si a alguien le interesa, que nos está escuchando, le interesa aprender, yo digo siempre, hoy en día la misma oportunidad que yo en ese momento con Linux está en el navegador, porque cuando vos aprendés HTML, CSS y JavaScript, el navegador ya mismo puede correr tu código, puedes abrir la consola y ya empezar a escribir tu primer función. Entonces, hoy en día lo equivalente Sí, a sí, esa sí. sensación que yo tuve en ese momento sería aprender a desarrollar directo en el navegador. Pero en pronto, en ese proceso, tú terminaste la colegiatura, no sé cómo es en tu país. ¿Seguiste una carrera o de una te envolviste No, al trabajo? esa es la ¿Cómo otra fue también parte ese? de mi historia que es muy rara y no la recomiendo, que es, yo me metí muy de lleno con lo de trabajar online. Era como que, primero lo que pasó es que aprendí muchísimo de Linux, que en ese momento, pensá que estamos hablando de los 90, ponele no, entre 99 y 2003, etcétera. Era relativamente raro utilizar Linux, ¿no? Como desktop operating system, Android no existía, era muy, muy de hacker. Empezaban a salir los primeros sistemas operativos, incluso que los instalabas con una interfaz gráfica. Cuando yo empecé a usar Linux era todo la terminal de P a P. Y después, si querés, podías instalar en forma manual la interfaz gráfica, e instalar un navegador y todo eso. Pero era un proceso de, viste, que le tenías que meter días y días y días de configurar el sistema. Pero lo que pasó entonces me puse a escribir un montón de artículos. Eso es un consejo que yo doy que es bastante, no es intuitivo, que es, vos te tenés que poner a enseñar desde que el primer día que empezás a aprender. Uno se piensa como el que enseña tiene que ser el maestro que está aprendiéndose 20 años, ¿no? Yo me puse a enseñar desde que tenía 11 años. Yo me acuerdo había un sitio web de Argentina de uno de los primeros ISPs, se llama Dataful, y tenía un sistema de preguntas y respuestas en estilo Stack Overflow. Y yo estaba obsesionado con se llamaba el gurú de Internet. Y yo estaba obsesionado con estar en el número uno en el leaderboard de quién había respondido más preguntas y tenía más puntos. Y a los 11, 12 años, yo, con muchísimo esfuerzo, pero como yo sabía mucho de Linux ya, o por lo menos trataba de aprender muchísimo Linux, tenía muchas respuestas en esa categoría. Entonces, como que en ese mundo me empecé a meter a no solo aprender, sino tratar de enseñar, tratar de explicarles a otros lo poquito que yo ya había aprendido. Y me puso eso en un loop muy interesante de aprendizaje. Y bueno, por otro lado, las comunidades online me ayudaron muchísimo y yo me metía en muchos foros de Linux y cosas así. Y empecé a hacer una pequeña red social online. Un día una de estas personas que yo conocí online, que ni siquiera sabía cómo se llama Dark Lord 123, algo así, te imaginas. Me dice, che, ¿por qué no, en vez de responder todo esto gratis que haces? Yo me la pasaba todo el día escribiendo artículos y respondiendo preguntas. Y dice, ¿por qué no trabajás y te pagan? En vez de solamente dar 100% del día haciendo eso. Y yo decía, pero, ¿cómo puede ser? Yo, viste, Eh, tenía 11, 12 años, hacer dinero, responder. Pero me mostró este sitio web que hoy en día es muy similar a Fiverr.
¿viste? O esos sitios que vas y te dan $5 por una pequeña tarea. Y eso es lo que realmente me creó una nueva carrera. A punto tal que yo cuando ya tenía 17 más o menos, yo ya estaba cobrando miles de dólares al mes. Y es como que eso me distrajo completamente de la secundaria, del high school. Que la secundaria argentina es desde los 13 a los 18, una cosa así. Y ponele, para que te dé un ejemplo, yo fui a una secundaria argentina que era de bastante alto nivel, que tenías que hacer un examen de ingreso y todo eso. Y cuando yo hice el examen de ingreso entré número 10. La pasaba estudiando como una bestia. Cuando terminé la secundaria estaba en los peores scores de la secundaria. O sea, iba a la secundaria a dormir, porque estaba toda la noche trabajando con un cliente en Holanda, por ejemplo. Eso era una historia, es una historia realmente increíble. Pero en definitiva me pasó que el trabajo, el open source, el hacer dinero tan temprano, etcétera, me llevó hacia otro mundo y empecé a dejar todo lo demás. A punto tal que después yo no fui a la universidad. Yo a los 17 creo que hice mi primer viaje a Suiza y después ya me fui a San Francisco y como que fue un camino de vida. Con esto podríamos decir que tu carrera no se ha enfocado más en la Claro, parte universitaria, sino que ha sido mucho más totalmente, empírico totalmente, todo el conocimiento que has totalmente. adquirido. ¿Qué consejo le das a esas personas que están también tratando de aprender empíricamente y que no han podido encontrar como ese Sí, eso es camino muy a bueno, por que eso yo les digo lleve? siempre, la universidad tiene un rol fundamental, todo depende mucho de la persona y de cómo esa persona aprende y se focaliza de mejor forma. Por ejemplo, hay gente que necesita meterse en una estructura, ¿no? La universidad tiene una estructura de clases, de horas, de tests, te permite conocer gente en forma bastante natural, tus digamos, amigos, etcétera. Mientras que para mí yo necesitaba algo muchísimo más desestructurado. Yo necesitaba, por ejemplo, yo hacía Linux un día, aprendía PHP el día siguiente, me pasaba a C al día siguiente me aburría y reinstalaba todo en Windows y me ponía a jugar Counter-Strike. Entonces, todo tiene mucho que ver con, primero, entender que el progreso nunca es lineal. Uno cuando aprende, no es que, oh, un día 5%, el siguiente día aprendí el 7%, el siguiente día aprendí el 9%. Hay cierta, digamos, uno tiene que aceptar que el progreso es más, bueno, aprendo mucho hoy, después capaz no aprendo tanto la siguiente semana, después hago otro salto porque destrabé algún tipo de entendimiento, porque conocí a cierta persona que me lo explicó mejor, porque hice muchas pruebas, porque capaz encontré una solución en otro lado. Entonces, a mí me pasó muchísimo eso de que eh, no tuvo una evolución lineal. Una recomendación que yo daría es siempre tratar de resolver un problema concreto. Yo siempre me proponía hacer, yo siempre digo, lo que me cambió muchísimo en mi carrera, yo siempre intenté hacer productos. Y uno de los requisitos de hacer un producto es codear, diseñar, programar, compilar, aprender la tecnología, etcétera. Pero yo siempre tenía en vista resolver un problema. Por ejemplo, cuando estuve en secundaria al comienzo, yo dije, bueno, voy a hacer una comunidad de foro de discusión para la secundaria. Y aprendí muchísimo PHP con eso. Porque, bueno, primero me bajé el foro que ya estaba escrito, lo bajé en PHP. Y un día me dije, quiero agregarle un chat. Entonces encontré un plugin de chat que no andaba muy bien y lo tuve que modificar muchísimo para andarlo bien. Pero yo siempre tenía como esa, como que soñaba con ese resultado final, ¿viste? Soñaba con que iba a imaginar yo y mis amigos chateando ahí en la página de la secundaria. Y entonces para mí eso me ayudó muchísimo porque, como te decía, a veces la solución uno la encuentra en un día y a veces, te soy sincero, especialmente que ahora que estoy metido en problemas realmente enormes, a veces me lleva años resolver bien una cosa. Es como cuando, viste, Elon Musk trataba de sacar el cohete
y los primeros, no sé, los primeros 100 les explotaron en la base, ¿viste? Entonces, pero uno tiene la visión, ¿viste? Va a estar el cohete en órbita y va a distribuir satélites. Yo creo que uno lo primero que se tiene que plantear es eso, es, bueno, yo quiero hacer una plataforma de streaming online de podcasts. Y me voy a proponer ese objetivo. Y después uno se sorprende que en realidad es bastante fácil encontrar la solución, pues siempre hay alguien que está dispuesto a ayudar, siempre hay algún ejemplo online que se aproxima mucho a lo que querés hacer. A veces uno se puede asociar con otra gente que quiere aprender junta. Entonces siempre tiene que ver con eso de tener esa visión clara de qué quiero lograr con la tecnología. No aprender la tecnología solo con el propósito mismo de la tecnología. Te preguntaba, por ejemplo, a mí me parece muy curioso que a esa edad como tan temprana, ¿cómo fue ese dominio con el inglés? ¿Cómo fue manejar esas personas de Muy buena lejos del pregunta, exterior muy a una buena edad tan pregunta temprana porque y con el inglés? me pasó tantas veces que la persona con la que trabajaba en el exterior me quería hablar por teléfono y yo me imagino que me pondría azul, se me bajaba el corazón al estómago, ¿viste? Empezaba a sudar frío, porque yo logré, siempre me desafié a mí mismo a escribir y leer todo en inglés. Primero por necesidad, todos los manuales de programación en ese momento estaban todos en inglés. Había muy poco material en español. Entonces, bueno, ya estaba leyendo continuamente en inglés. Y después todo lo que trataba de escribir, no todo porque yo era parte de una comunidad de chat de Argentina, de IRC, de Linux, después un foro de programación también de Argentina. eh, y lo que me mencionaba antes, las preguntas y respuestas era todo en español. Pero a medida que pasaba el tiempo, me metía más y más y más en inglés. Y como decía eso de los saltos, uno de los grandes saltos que hice es que cuando creé mi propio blog, yo dije, bueno, acá yo voy a bloguear todo en inglés. Lo que sea. Aprendí a resolver un problema con WordPress, blogueo en inglés. Aprendí una cosa nueva de JavaScript, como si fuera un diario personal, un journal, lo pongo en inglés. Entonces, mucho eso de escribir y leer continuamente y forzarme a mí mismo a pequeñas cositas que uno puede hacer, como por ejemplo configurar, hoy en día el iPhone está completamente traducido en, no sé, 500 idiomas. Mi tendencia era siempre, ok, lo configuro en inglés. El sistema operativo lo instalo en inglés. Si tengo una opción de leer el manual en español o en inglés, trato de leerlo en inglés. Eso me ayudó muchísimo porque me volví un experto de escribir en inglés. A tal punto que cuando tenía que hablarlo, especialmente cuando vine por primera vez a Estados Unidos, me daba vergüenza, porque yo decía a mí mismo, ¿cómo puede ser, Guillermo, que sepas escribir y leer tan bien y después no sabes ni pedir un taxi hablando? Entonces tuve que adaptarme a eso. Pero sí, eso es lo que yo recomiendo muchísimo, es continuamente exponerte. Es como, viste, las redes neuronales de inteligencia artificiales. Uno se expone a grandes cantidades de data y la red neuronal aprende. Yo creo que con idioma es exactamente lo mismo. De hecho, bueno, las redes neuronales de inteligencia artificial están Ah, modeladas en cómo observamos que trabajan las redes neuronales del cerebro, pero lo que es interesante es que con los idiomas se ve muy claro eso. Como que uno no aprende de vuelta de forma lineal, que uno se sienta y aprende la estructura de la oración y todo eso. Es más de ujú. un trabajo de romperse la cabeza contra la pared, de leer cosas que uno capaz ni siquiera entiende durante meses y meses y meses. Entonces es como consumir algo, o sea, sería como consumir el Exacto. todo en De inglés, o sea, hecho, mi cerebro se de va a hecho acostumbrar a un punto. lo de consumir es perfecto, porque yo lo que hacía también era, yo miraba mucho anime y me ponía los subtítulos en inglés. Entonces Ajá. lo único que hacía es consumir cualquier verdura, tipo, me comía 500 capítulos de Detective Conan y todos con los subtítulos en inglés. Y era eso, consumir, era como comerse algo, tomar algo, ¿viste? Y lo consumo en inglés. Esa es la palabra. Qué bien, buena esa idea, sí. Sí, a veces uno también se tiene que dar como duro con el cerebro y decirle, y acostumbrarlo como a esos procesos. Ya es como Totalmente es un que, entrenamiento. De hecho, una de las cosas ujú, que justo hoy pensaba, es increíble cómo
la verdad que al pasar más y más tiempo acá en Silicon Valley, lo que me doy Ujú, cuenta es que los emprendedores terminan eh, eh, pareciéndose mucho a los atletas, de ujú. que se están continuamente entrenando, ¿viste? No es que los mejores emprendedores que he conocido acá son, no sé, ¿viste? The Second Coming of Einstein. No, es más, gente que le pone muchísimo esfuerzo y atención al hecho de entrenarse uno mismo, ya sea a aprender, como viste, lo vimos con lo de Mark y que él se desafió a aprender chino. La esposa era china, la esposa de Mark Zuckerberg, y dijo, voy a aprender chino. Y es ese tipo, es esa serie de actividades y desafíos que marcan mucho a esta gente que yo aprecio. Por ejemplo, nos contabas de que tuviste a muy temprana edad viajar a Estados Unidos. Me imagino que fueron por temas de tus clientes. ¿Cómo fue esa experiencia de cambiar y llegar a un nuevo país Sí, desconocido? fue increíble, la verdad. El primer salto fue de Argentina a Suiza, porque había una startup en Suiza que, como decía, quería hacer un frontend muy interactivo y eligieron nuestra librería de JavaScript MooTools. Y bueno, como yo era contribuyente del proyecto open source, era como inventar una nueva clase de trabajo, ¿no? Es como decir, voy a ser mecánico cuántico. Es como que creamos un trabajo, digamos, porque ¿cuántos expertos de Mutus había en ese momento? Y ibas a la página de About y veías a este pibe que estaba en Argentina y veías a otros 9. Y los otros 9 todos tenían trabajo, especialmente porque muchos de ellos se fueron a Facebook, que hacía Facebook en ese momento. Y Facebook tenía la misma necesidad de, estaban invirtiendo muchísimo en JavaScript, en frontend, etcétera. Y dijeron, bueno, ¿de dónde sacamos expertos en esto? Bueno, nos gusta MooTools, vayamos y contratemos a los pibes de MooTools. De hecho, a mí me ofrecieron trabajo, esto es aparte cuando Facebook recién arrancaba, y yo tenía 16. Y como que ahí se terminó la conversación, porque dijeron, che, soy un recruiter, trabajo para Facebook, etcétera. Y yo digo, sí, pero sabés que estoy en Argentina, tengo 16 años y ni siquiera y tenía un permiso de mis padres para salir del país. Bueno, hablamos más tarde. Pero es eso, ¿no? Yo estaba en esa página, entonces la startup de Suiza dice, nos gusta esta solución, y de vuelta, fueron y consultaron con una de las personas que estaba en la lista, y esa persona les dice, no, mira, yo ya estoy trabajando acá en Silicon Valley para una empresa, no era Facebook, pero una empresa de ese calibre. Dice, pero este chico es el único que está disponible, pero mirá que tiene 17 y está en Argentina y vive con los padres. Y como que se la jugaron, porque bueno, las startups hacen eso, ¿viste? A veces desesperadas dicen, bueno, voy por cualquier cosa. Y como que medio el detalle de la edad se había perdido medio entre la comunicación, ¿viste? Como que capaz no lo entendieron porque también era tan ridículo la preposición, capaz como no les... A punto tal que me compran el pasaje, primero llego a Geneva y después me tomo en un tren a esta ciudad que está en la parte donde Suiza se habla francés, que se llama Lausanne, y me tomo el tren, todo por las instrucciones, era mi primera vez afuera del país. O sea, me voy de Argentina a una pequeña ciudad en la que solo se habla francés y italiano y alemán suizo. Y llego a la tele y me está esperando el CEO de la compañía y me mira y me dice, nada, para, es como viste, tenés una foto y nada que ver. Eh, y dice, pará, ¿no? ¿Vos qué edad tenés? Tengo 17, no sé, algo así. Ya, bueno, vayamos a la oficina. Y lo bueno es que la rompí. O sea, me conocí a toda la gente ahí, eran todos recopados. De vuelta, mi inglés no era muy bueno, pero era un ambiente tan internacional, nadie tenía buen inglés. Había gente de Alemania, gente de Francia, gente de Suiza, etcétera. Entonces, gente de Estados Unidos. Y de ahí medio que surge la idea con la gente de Estados Unidos que estaba trabajando ahí, surge la idea de, ¿por qué no abrimos una oficina en San Francisco? Que ahí es donde están todas las startups, y ¿por qué no lanzamos el producto, además de Europa, lo lanzamos en Estados Unidos? Y ahí es cuando abren esa oficina y también me invitaron a pasar unas semanas en esa oficina, y ahí es cuando a mí como me voló la cabeza San Francisco. Porque, wow, es como que era mucho más dinámico. Estamos en un coworking space donde estaban todas las startups.
De hecho, ahí es donde se creó Instagram. Yo estaba sentado a tipo 4 escritorios de la gente de Instagram. Me lo acuerdo como si fuera ayer. Me acuerdo el pivot que hicieron incluso. Ellos al principio tenían otra idea. Me acuerdo que me la mostraron la otra idea y yo decía, no, no me gusta. Y después cambiaron la idea de hacerlo de las fotos con filtros. Y bueno, y me pareció tan bueno el entorno que dije, voy a encontrar la forma de vivir acá y hacer una compañía acá a futuro. Me encantaba la idea de lo que pasó con la empresa de Suiza, yo les di muchísimo valor y trabajé muy rápido y hacía las cosas muy dinámicas y dije, y como que quería tener más ownership. Como te decía, a mí siempre me gustó hacer el producto, imaginar y soñar sobre el producto. Entonces era muy natural para mí querer hacer mi propia startup porque yo quería definir el producto. No quería que alguien me viniera y me dijera, che, codeate este producto, que es mi idea. Yo quería decir, no, yo tengo 1000 ideas para hacer productos, quiero hacerlas yo. Y a eso también venimos un tema muy bacano de cómo surgieron, o sea, con qué problemáticas surgieron para crear este tipo de startup, cómo se dio Mirá, cada eso es lo suceso. más interesante, ¿no? Porque esa historia que te cuento de que ellos tenían su startup se llama Bourbon y era un estilo Foursquare en su momento. Y una de las features de Foursquare, de ese Foursquare, era cuando vos vas a un lugar, vas a poder hacer check-in y vas a poder tomar una foto del lugar. Y cuando tomás la foto del lugar te voy a dar filtros. Era como la misma idea, pero estaba como escondida dentro de varios paquetes, ¿no? Como viste, o las mamushkas en Rusia, era como adentro de 5 niveles de idea estaba la idea que era realmente buena. Y algo que hicieron ellos que me pareció, me lo acuerdo también como si fuera ayer, que me pareció muy inteligente, era, yo estaba sentado acá codeando, ¿viste? Estábamos en el working space, y ellos estaban sentados, no sé, ahí. Y veía que todos los días, todos los viernes a la noche, venían las novias de los co-founders a probar la app. Se sentaban con ellos y ellos le mostraban la app en la que estaban trabajando en la semana. Y ellos hicieron la observación de que había ciertas cosas de la app como que llamaban más la atención. En particular, la gente como que, gravitaba hacia la idea de los filtros y de sacar la foto. Y después tiraron todo lo demás y se quedaron con esa semilla que cuando la probaban con la gente, como que salía más la idea, ¿viste? Era como que veías el brillo en los ojos de la gente. Entonces, en resumen, mucho tiene que ver con validar la idea con la gente, no estar egoísta, digamos, con tu idea que estás tratando de protegerla como si fuera, viste, tu vida, sino verla como algo experimental, verlo como algo moldeable, algo líquido, digamos. Y uno como que va seleccionando qué es lo que resulta mejor. Y tener esa adaptabilidad y tener digamos, como presencia, es decir, lo voy a mirar objetivo, voy a removerme del asunto y voy a ver qué funciona y qué no funciona. El otro día, ayer o antes de ayer, Twilio anunció la adquisición de una compañía llamada Segment por $3.2 billones, una locura. Esa startup es una startup de educación, nada que ver. Pero los founders como que iban probando ideas hasta que encontraron una idea que realmente ellos estaban entusiasmados y cuando se lo mostraban a la gente, había entusiasmo. Entonces, al fin y al cabo, eso es lo que pasa mucho acá en Silicon Valley, que es, en los principios, lo que hay es gente que está muy motivada, que quiere hacer algo nuevo, que quiere promoverlo, pero al mismo tiempo que se separa de la creación de alguna forma. Y no es como un hijo, es como un hijo que lo estás dispuesto a moldear y a trabajarlo. Y veo muchísimos casos, hay otros casos que no, viste que es todo lo contrario. Es, por ejemplo, el fundador de Pinterest, él está obsesionado con Pinterest, y bueno, lo hizo y salió de una. Pero está bueno lo de considerar que muchas veces es un camino que tiene muchas idas y vueltas. Trabajaste en muchas de las startups, pero ya después, ¿cómo te diste cuenta que querías crear tu propia startup? ¿Cuál fue esa Una de primera las cosas startup que que hay te que siempre dijiste, prestar atención es, hay veces uno hace clic muy bien con otra gente, muchísimo más que con el promedio. Y yo siempre digo, las grandes startups siempre arrancan con un gran equipo de fundadores, ¿no?
Y eso es lo que me pasó a mí cuando estaba en esa startup, porque había 2 chicos ahí en la startup que como que las ideas fluían, era como, viste, cuando te enamorás y dices, you complete me, viste, te completo la oración, viste. Era como eso, era como un enamoramiento, pero muchísima productividad y soñar juntos y hacer cosas copadas. Entonces con eso arranca todo. ¿Por qué? Porque, como decía, uno a veces tiene una idea, pero después la modifica 10 veces, ¿viste? Pero lo que es muy importante es que estabas con ese grupo de personas que empujan las ideas y las adaptan y las pueden crear y llevarlas a cabo, digamos. Entonces, eso es lo primero que me pasó, identificar que, como que me di cuenta, mira, yo puedo trabajar muy bien dentro de esta compañía, pero cuando me junto con ciertas personas, trabajo muchísimo mejor. Entonces, mi pregunta en la cabeza era, imagínate si yo solamente trabajar con esas personas. Porque lo bueno de las startups es que a veces tenés, no sé, 3 personas y logran muchísimo más que, no sé, 30, porque encajan tan bien. Entonces, eso fue para mí muy importante. Por otro lado, yo siempre digo, lo que hace a las startups muy especiales a veces es, hay algo que uno se obsesiona más por algún detalle o alguna dimensión de la ejecución de la startup, uno se obsesiona muchísimo más que otra gente. Por ejemplo, para nosotros era el diseño, era pulir los píxeles, ¿viste? Como si fuera una obra de arte, era elegir los colores y todo eso. Y eso no es necesario para el éxito, todo lo contrario, a veces es una distracción. Pero pero es como una forma de motivarse a uno mismo. Nosotros nos encantaba ese aspecto. Entonces, yo siempre digo, es muy importante como que haya algo, cuando uno crea un proyecto, ni siquiera tienes una startup, un proyecto open source, algo que uno dice, voy a tratar de que en por lo menos esta dimensión voy a ser el mejor del mundo. Y es sorprendente cómo uno lo puede lograr en cualquier cosa. Por ejemplo, quiero hacer un proyecto que compite con algo de Microsoft, ¿no? Va a ser muy difícil ganarle a Microsoft en muchísimas de las dimensiones con los recursos que tiene y todo. Pero capaz uno elige un pequeño detalle que resulta ser un detalle muy importante y uno le pone mucho esfuerzo a eso y le puedes ganar incluso a los gigantes. El ejemplo que siempre me viene a la mente es Stripe. Ellos se volvieron conocidos por ponerle mucho esfuerzo a la documentación. E incluso cuando ellos eran, no sé, 5 personas, tenían mejor documentación que la gran mayoría de las empresas grandes. Y si no todas. Entonces, eso que uno siempre tiene que buscar son esas asimetrías que incluso cuando uno es, no sé, un equipo de 3 personas, incluso vos puedes ser la mejor versión de eso del mundo entero. Bacano eso que nos contás, de verdad que uno queda un poco anonadado de tanto conocimiento que nos estás como aportando y tantas cosas que uno como procesa y si no ve, qué bacano esos mini detalles, esas mini cosas que uno a veces no se fija y es como el valor agregado que uno le da como a todo, eso es lo que genera como Absolutamente. De eso. hecho, a veces es como, viste, cuando Steve Jobs hablaba de las tipografías en la Mac. Y Sí. él decía, yo estaba obsesionado por la tipografía. Y Windows no. Y Windows, sin embargo, es un éxito impresionante y de hecho generaba muchísimo más dinero que Mac. Pero esa era como su como cultura y su firma, ¿no? Eso es lo importante para mí también, es siempre, esto dice Naval, uno de los inversores acá en Silicon Valley, dice, nadie va a ser mejor en lograr tu papel en el mundo que uno mismo. No hay nadie que sea mejor que en ser Guillermo que Guillermo mismo. Entonces uno tiene que siempre explotar esas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me hace distinto? Y siempre hay algo. Para Steve Jobs en ese momento él tomó esa clase de tipografía y dijo, le voy a meter las mejores tipografías del mundo a la Mac. Y eso aparte es como que te permite al productizarlo, es como que atrae como si fuera un imán a gente con ese mismo sistema de valores. Por ejemplo, otro gran diferenciador hoy en día puede ser la comunidad, ¿no? Uno capaz, no sé, voy a hacer un proyecto de CMS. Y hay muchísimos proyectos de CMS. Sin embargo, digo, a mí lo que me va a diferenciar es que voy a ser la mejor comunidad online de la gente que le interesa el CMS. Y eso a veces puede terminar siendo más importante en los primeros años
que, no sé, alguna feature, la velocidad, no sé, que también funciona en mobile, etcétera, etcétera. Me gustaría algo, mirar como a base de qué problemáticas se dieron como la solución de las startups que tú has creado, sea Octio, sea Now, sea Nets, cómo se dieron como esas problemáticas para Mira, poder lo que te generar. decía, de hecho lo reflexionaba mientras le contaba la historia a ustedes. Para mí, esa experiencia de cuando compilé mi primer programa y esa sensación de qué bueno que está, que el programa me responda y que sea intuitivo, era como que yo iba gravitando no al programa mismo, sino a la herramienta para crear el programa, era como meta, ¿no? Como en vez de, si voy a construir una casa, yo era la persona que se obsesionaba por el martillo y por la caja de herramientas y por la calidad de la pintura y no tanto por el tema de construir la casa. Entonces, eso es lo que yo convertí en definitiva en una carrera. No hay tanta gente en el mundo que se obsesione tanto por la herramienta en sí misma. Entonces, eso es lo que uno genera una gran diferenciación. Y lo interesante es que cuando uno consume, uno siempre busca lo mejor para uno mismo. Entonces, por ejemplo, cuando, no sé, yo quiero bajarme una app para leer PDFs, uno que busca siempre, busca la mejor para esa tarea en particular que quiere resolver. Y eso es lo bueno de cuando uno se obsesiona por una característica en particular, ¿no? Que para mí fueron las herramientas de desarrollo. Cuando el developer tiene que elegir, el developer va a pasar tantas horas por día trabajando con esas herramientas que siempre naturalmente va a gravitar hacia las que sean mejores, porque les va a dar una mejor experiencia, una mejor calidad de vida. Y yo en ese momento yo no sabía que iba a ser tan valorizado en el mercado. Hoy en día nuestra startup vale cientos de millones de dólares, pero yo en ese momento no decía, voy a obsesionarme por las herramientas de desarrollo, porque a futuro va a haber muchísimos desarrolladores y los desarrolladores van a cobrar bien, entonces si les ahorro una hora, puedo venderlo por muchísimo dinero. Era más una necesidad y una pasión auténtica por algo que es muy importante para el mundo, porque obviamente uno a veces se puede obsesionar por algo en, no sé, no tenga una comercialización, ¿no? Y de hecho iba a dar el ejemplo de videojuegos, pero hoy en día los videojuegos tienen ligas de profesionales de juegos, así que es un mal ejemplo, pero lo bueno es que uno se tiene que tratar de buscar esa característica de uno mismo que sea muy importante para otra gente. Y cuanto más gente haya, que esa característica es muy importante, mejor a uno le va a ir. Basándose con la necesidad que tenían en ese tiempo, viste una visión futuresca para los desarrolladores de hoy en Seguro. día. Otra visión que tuve no me gusta hacer autobombo y eso, pero cuando reflexiono, porque todos los días me preguntan sobre mi carrera, ¿viste? Entonces, una cosa que sí creo que tuve visión muy futurística me obsesioné muy temprano con JavaScript. A punto tal que todo el mundo me decía que era un juguete, que no servía para nada, que aprendiera un lenguaje real, me decían. De hecho, gente muy experta me había dicho, no, pero ¿por qué perdés tu tiempo con ese juguete? Pero ahí estuvo también ahí es lo que convertí en una gran oportunidad, porque yo tenía la visión de, no, esto va a ser muy importante. Porque a mí me encantaba cómo JavaScript me permitía dar una respuesta muy rápida e instantánea directo en el navegador, ¿viste? En vez de ir al servidor, porque en ese momento aparte era muchísimo más lento, las redes no andaban tan rápido, etcétera. Y me obsesioné con eso también. Me obsesioné con meterle JavaScript en el navegador a todo. De hecho, me daban trabajos que no había que meterle JavaScript. Capaz era un cliente que me decía, che, te doy $10 si haces que este formulario mande un mail. Eran tareas así de simples, ¿viste? Y yo, bueno, decía, bueno, ok, lo hago el formulario que le mande a un script PHP, el script PHP manda el mail. Pero yo decía, ok, ¿cómo le meto JavaScript a esto? Era como una obsesión. Entonces dije, bueno, le pongo que valide que el email es válido en el cliente.
hago una simple función de validación del input en JavaScript. Y era esa obsesión continuamente de meter algo en el cliente antes de ir al backend. Y eso es lo que me llevó a volverme un experto de esa tecnología muy temprano, cuando otra gente la subestimaba o no lo entendía tan bien. Y tuve esa visión a futuro de, mira, esto es como todas las aplicaciones van a hacer. Todas las aplicaciones van a necesitar esto. Entonces, no solo me volví obsesionado por DevTools, sino DevTools para facilitar la promulgación y el uso de JavaScript y tecnologías front-end. Entonces, esa combinación resultó ser muy efectiva porque hoy en día, bueno, estamos trabajando con clientes que no solo lo necesitan, sino que tienen teams de cientos de ingenieros que escriben JavaScript todos los días. O sea, yo creo que para uno llegar a un punto como tan alto de aprender tantas cosas, uno igual manera de tener un mentor o alguien como que, o un ejemplo a seguir. De pronto te gustaría compartir de quién fue esa persona o quién han sido esa persona que te ha ayudado como a llegar ahí, a estar donde te encuentras ahora. Sí, sí, es muy buena pregunta. Algo que hice mucho en mi carrera es iba cambiando mis mentores para ir completándome y aprendiendo muchas cosas. El primero fue en una comunidad chat online, había un chico llamado Diego que sabía mucho de Linux y era muy buen pibe, era muy copado. Y ese pibe me ayudó muchísimo en el comienzo de que yo tenía cualquier pregunta, no podía compilar un paquete, no sabía configurar algo en Linux, y él siempre me ayudaba. Y, y en ese momento, como te podrás imaginar, era gente mucho más grande que yo. Eran mis amigos online, yo tenía 12, él tenía 25, ¿viste? Pero bueno, eso es lo bueno del mundo online, es que uno puede comunicar con cualquier persona. Después me pasó mucho en el mundo de Linux, buscaba siempre así como ídolos, ¿no? Los desarrolladores del kernel de Linux, gente que era experta en KDE, que era el entorno de desarrollo, el entorno gráfico de Linux. Leía las historias de esa gente, leía el código de esa gente. Siempre me capturó mucho la imaginación, la gente que hacía proyectos open source grandes. El creador de Nginx, los creadores de videojuegos. Me encantaba mucho la idea de crear videojuegos y cosas así. Los engines de los videojuegos, como John Carmack. Después, cuando empecé a meter más en el mundo de las startups, era, por ejemplo, bueno, la gente que conocí en Suiza me voló la cabeza. Especialmente las dos personas con las que después hice mi primera startup. Era como que una de las cosas que me impresionó mucho era que tenían muchos skills. No era que eran solo buenos en una cosa. Siempre estaban continuamente aprendiendo. Querían aprender de todo y querían tratar de hacer todo lo mejor posible. Diseño, marketing, hablar, comunicar, todo. Entonces, mucho me inspiré por mis propios cofundadores, que era, bueno, yo quiero completarme a mí mismo y aprender más y hacer más cosas, etcétera. Porque, en definitiva, una de las cosas que uno tiene que hacer cuando hace un proyecto con muy pocos recursos tiene que hacer muchos trabajos, ¿no? Entonces, tratar de hacerlo lo mejor posible. Siempre me encantó la gente que es auténtica y genuina. Por ejemplo, cuando un desarrollador es el que se convierte en el CEO de la compañía. Por ejemplo, a la gente critica mucho a Mark Zuckerberg de Facebook por los temas de hoy en día de Facebook y política y todo eso. Pero a mí siempre él fue un ídolo porque él escribió una de las primeras versiones de Facebook, él escribía PHP, él reclutó, él entendía muy bien a quién contratar, que sabía muchísimo de diseño, de programación, etcétera. Y él, por ejemplo, instituyó esa cultura en Facebook que es The Hacker Way. Entonces, siempre gravité hacia gente de esas características. Por ejemplo, el fundador de Sun Microsystems, que creó Java, y creó VI también, el editor de texto, y creó el stack de TCP del kernel de BSD. O sea, esa gente que pasó toda su trayectoria de escribir código de muy bajo nivel hasta
hoy en día esa persona es un inversor que invierte en compañías de energía alternativa para solucionar global warming. Siempre me gustaron esas historias de pasar todos los pasos necesarios, no saltarlos y en cada paso tratar de hacer el mejor trabajo posible. Todas las anécdotas que nos has contado y todo el camino que llevas recorrido, que vemos que es demasiado y muy interesante, ¿cuál ha sido esa enseñanza más importante que ha aportado a tu vida y te ha ayudado a donde estás hoy en día? Mira, algo que pienso mucho estos días es la filosofía que la inventó el fundador de Amazon, que él dice, se llama Day One, día número uno, es el nombre de la filosofía. Él en Amazon, él trabaja en un edificio, la oficina tiene muchos edificios, el edificio se llama Day One. Y la filosofía es que cada día es un nuevo comienzo. No importa que Amazon valga 2 trillones de dólares y que sea completamente dominante en cloud y que sea el lugar donde la mayor cantidad de compras del mundo están pasando por ahí. No importa. Uno es como que de alguna forma tiene que olvidarse de ese éxito, porque cada día, y esto es lo bueno de que en el mundo moderno, es que cada día está la amenaza de que el cliente se vaya al competidor, que surja una tecnología superior, que el cliente, él dice, el cliente que incluso es un fanático y que si vos le hablas por teléfono y dices, che, ¿cómo estás? Hoy en día todo bien. Te dice, sí, sí, perfecto, me encanta Amazon. Él sabe que bien adentro, si mañana hay una mejor alternativa, esa misma persona que ayer te dijo, está todo bien, soy fanático, se pasó a la nueva versión, a la nueva tecnología, a la nueva plataforma, etcétera. Y eso es algo que es muy difícil de apreciar cuando uno no está cerca. A mí me impactó mucho, tengo una anécdota para contarles que me invitaron a una fiesta de cumpleaños un día acá en Silicon Valley, en un barrio acá que es un barrio bastante heavy. Imagínate como, no por decir, viste, los peores barrios de Argentina, pero es un barrio bastante raro, viste, gente pobre, pues, desafortunadamente, en las calles, y había un bar ahí, ¿no? Y bueno, voy, porque era un amigo mío, él era el diseñador de Medium, la plataforma de noticias. Y cuando voy, bueno, lo saludo, lo que fuera, me dice, que te presento a Evan Williams, es el creador de Twitter y es el fundador de Medium. Y viste, era como me presentaba, no sé, a la prima, viste, ¿qué tal? Viste, solamente inventó Twitter, viste. Y le hice una pregunta muy semejante a la que me hiciste vos. Y yo dije, ¿cómo puede ser que después de éxito tras éxito tras éxito seguís con el pie, viste, al borde del cañón? ¿Cómo puede ser que seguís trabajando tan duro? El chico me decía, él es la primera persona que llega a la oficina y la última en irse. Y lo que es muy importante de esta persona es que él, antes de hacer Twitter, hizo Blogspot, que se lo vendió a Google. Y una de las plataformas de blog más grandes del mundo. Y después no se fue a, viste, las Bahamas o el Caribe colombiano, o sea, viste, eh, eh, sí, en Playa Blanca todos los días, etcétera. Sí, playita, sí, sí. Exacto. Se puso a hacer Twitter. Y como para el colmo, después de Twitter se pone a hacer Medium, ¿viste? Entonces me quedó eso es algo de que esa anécdota se la conté a muchísima gente, porque uno se imagina como estas grandes figuras del mundo, ¿viste? Elon Musk y Jeff Bezos y Evan Williams. Y dice, bueno, llegaron hasta cierto nivel y como que ahí se relajan, están llenos de dinero, comen dinero, se duermen en dinero, se sacan las lágrimas con dinero, ¿viste? Y a cierto punto es cierto, o sea, tienen muchísimos capital y todo eso, pero esta gente sigue siempre muy como obsesionada todos los días con el nuevo amanecer, de tratar de hacer lo mejor posible, de crear una nueva tecnología que sea interesante. Lo que me dijo Iván en su momento es, yo siempre estuve obsesionado con cambiar el mundo y darle algo a la gente, una nueva herramienta al mundo.
Por ejemplo, con Medium él quería que la gente escribiera más fácil. Como si fuera, viste, como si no lo hubiera ya hecho con Twitter. Él seguía con la idea de que se podía hacer para otro tipo de escritura, se podía hacer fácil nuevamente. Y es como que la otra moraleja de esto es, las ideas y las oportunidades realmente una vez se piensa como que hay poquitas y que se las distribuye entre estos tres, ¿viste? Pero es todo lo contrario, hay tantas que él hizo 3 veces una versión un poquito diferente de la misma idea. Que blog, microblog y después, no sé, híbrido blog, ¿viste? Y capaz que después haga otra. Entonces, esa es la gran enseñanza que me lo ha explicado toda mi carrera, pero también me lo ha explicado mucho este lugar en el que estoy y me lo ha explicado mucho la mayor de la gente, estas grandes figuras que he conocido. Qué bien, qué bien. No, una pregunta así que sí me gustaría mucho hacerte es como el tiempo. Me imagino que ese grado de responsabilidad y ese cargo que tienes, cómo es administrar ese tiempo, cómo es dividirte en miles de pasos, porque nosotros entrevistamos a alguien hace mucho tiempo que trabajaba contigo y nos dijo que era impresionante cómo hacías para tener familia, para trabajar, para estar siempre y querer hacer como ese producto Sí, mejor, mira, mejor y constante. eso es muy difícil, la verdad. Te dirías, incluso, como te decía, a mí me recuerda mucho entrenarse uno mismo como si fuera. Yo siempre, a mí se me impresionan los tenistas. Me gusta mucho el tenis y siempre soy un fanático enorme de Rafael Nadal. Y a mí lo que siempre me impresiona es, para estar en ese nivel de ejecución, de que metes 13 Roland Garros, como viste, como yo me estoy tomando este vaso de agua, pensá que no puedes dejarte entregarte nunca. No puedes, bueno, para mes, en noviembre me voy a tal lado y tomo cerveza todos los días. No, es continuamente estar en peak performance, entrenando, comiendo perfectamente, socializando, pero durmiendo muy bien a la noche, o que fuera. No sé cómo será su vida, pero me imagino que para mantener ese nivel de ejecución perfecta año tras año, tras año, tras año, tenés que invertir muchísimo en tu disciplina personal. Entonces, mucho de eso tiene que ver con eso. A mí me gusta mucho invertir en uno mismo, ya sea estar bien físicamente y mentalmente, priorizar siempre eso, dormir bien, comer bien, tomar bien, todo lo que fuera, para poder hacer un buen trabajo al día siguiente. Y hay siempre, como te decía, siempre hay ups and downs, ¿viste? Y no es que uno eso lo puede siempre estar perfecto. Pero sí, uno tiene que tratar de ser esa versión más óptima posible de uno mismo, porque después así uno puede ayudar a otra gente también, ¿no? Para mi familia, por ejemplo, es un modelo a seguir también, ¿viste? Bueno, voy a tratar de todos los días hacer el mejor trabajo posible. Para mí eso siempre ha sido una de las cosas que cuando miro hacia atrás en mi carrera, no todo salió fácil, ¿viste? Por ejemplo, incluso aprender JavaScript y aprender estas cosas a veces era, ¿viste? Romperte la cabeza durante meses. Y entonces me preguntaba sobre el tiempo. Eso, bueno, ¿cómo distribuyo el tiempo del día a día? Pero lo otro que es muy importante es distribuir el tiempo a largo plazo. Y otra de las cosas que yo aprendí que es realmente increíble es hacer un poquito cada día crea cosas enormes a largo plazo. Entonces, si uno tiene la paciencia, esa disciplina combinada con esa paciencia, esa es la, digamos, la combinación explosiva. Me pasó a mí, por ejemplo, cuando yo creé Socket.io, el framework real time, me pasó que yo trabajaba todos los días un poquito en el proyecto open source. ¿Viste? Una línea de código acá, un ejemplo acá. Cada tanto decía, bueno, voy a sacar una versión más importante, voy a sacar 2.0. Y como que trabajaba un poco más intenso durante varias semanas. Y la sacaba. Y después volvía a agregar grano de arena, grano de arena, grano de arena. Y después pasaron los años y miro hacia atrás y digo, ¿cómo se hizo eso tan grande? ¿Viste? Y en definitiva fue eso, esa contribución continua hacia esa misión con un poquito cada día. Incluso a veces pasaba que no estaba inspirado y no hacía nada durante un mes, pero volvía a resumir, a construir eso. Y hoy en día miro de vuelta hacia atrás con Next.js, por ejemplo. Y hoy en día es un éxito
mundial, lo utiliza Apple, lo utiliza Nike, lo utilizan todas estas compañías. Pero miro hacia los últimos 4 años y hubo meses en el que a veces, no sé, no estaban tan inspirados o parecía que la competencia estaba haciendo algo más interesante o capaz la tecnología, había salido un blog post de alguien que decía, no, esa tecnología no es buena. Entonces, es realmente de vuelta una lucha constante que requiere mucha paciencia. Cuéntanos un poco más de esos inicios de Seid, que ahora es Vercel. Mira, esa es una de las historias más interesantes porque es lo que te decía del tema de la paciencia, ¿no? Nosotros siempre fuimos a hacer mucha iteración en público. Sacamos las cosas para escuchar el feedback de la gente. Es lo que decía antes de mostrar las cosas al mundo y ver qué suena y qué no suena, ¿viste? Entonces, Site en su momento, cuando lo lanzamos, era como un laboratorio abierto, ¿no? De alguna forma. Y teníamos como distintas iniciativas. Y la compañía comenzó en noviembre de 2015. Pero después en mayo, creo que era mayo de... No, no, perdón. Era en octubre de 2016 es cuando sale Next.js. Y por eso te decía lo de prestar siempre atención a lo que le llama la atención a la gente. Ahí es cuando realmente lo que decía es en Vercel empieza a generar muchísima atracción. No era que era de un día para el otro salieron 1 millón de developers. Pero era eso que, era como que cuando, no sé, suponete que haces un álbum de 12 canciones y como que ves que la tercera como que entusiasma más a la gente, esta tiene potencial de ser un hit, ¿viste? Y capaz las semanas y meses no es la canción más grande del mundo, pero va acumulándose. Cada vez es como que siempre llegan buenas noticias. Ah, esta radio la puso, está en Spotify Top 10, este show la puso. Eso es lo que nos pasaba con Next.js, nos llegaban estas señales. Primero pequeñas. Ah, bueno, este desarrollador nos mandó un pull request. Esta persona hizo todo arrancó con que lo pusimos en Hacker News y estuvo anclado al número 1 durante 24 horas seguidas. Eso es una señal ya fuerte. Pero bueno, yo dije, pero mira, muchas de las cosas que hacemos generan mucha atención, entonces no estamos tan seguros. Pero después como que cada mes siempre había algo nuevo que nos venía. Esta startup lo está usando, este desarrollador tuiteó que le gusta, nos pusieron este newsletter, como que íbamos, viste, cada vez acumulando más y más y más y más. Y entonces lo que nos dimos cuenta era la gran oportunidad estaba con Next.js y con el frontend. Cuando nosotros arrancamos Site era como teníamos varias ideas, decíamos, bueno, hacemos esto para microservicios, esto para APIs, esto para backend, pero la gran oportunidad surgió por ahí. Surgió que vimos que había como muchos vientos en popa que nos daban impulso. React seguía creciendo, JavaScript en CSS se volvían las herramientas que todo el día la gente elige para aprender a programar hoy en día, que los hacker schools enseñan. Entonces como que nos pusimos en la ola adecuada. Esa fue la gran lección de los comienzos de Site que hoy en día es Vercel, que es eh, de vuelta, no todo es la tecnología siempre, hay veces es el posicionamiento, el énfasis. Especialmente cuando tienes muchas tecnologías que podés crear, como nos pasaba a nosotros. Teníamos como 4 proyectos muy, muy populares. Teníamos PKG, teníamos Hyper, teníamos todo este interés. Pero tuvimos que elegir, porque uno se tiene que focalizar. Entonces, Next.js y Frontend es lo que nos permitió focalizarnos y teníamos todas estas olas en las que nos montamos. Antes del podcast tocamos como, pues antes de la grabación tocamos un tema de la conferencia. Entonces nos gustaría mucho saber cómo ha sido ese proceso de crear una conferencia y más con una pandemia Y se trata mucho y lo de que manera hablamos hace virtual. rato de cuando vos haces una Ajá. nueva iniciativa, cómo promulgás incluso tu personalidad, tu estilo, en qué le pones énfasis que dices, ah, esto es Vercel. Por un lado, para nosotros fue el diseño, pero te diría incluso más que eso fue la comunidad.
para nosotros, siempre, como te decía, abrimos site. Yo me acuerdo del primer proyecto que hicimos, anunciamos la compañía 3 meses después de empezar. La mayoría de las compañías trabajan dos años hasta que lanzan un producto. Nosotros dijimos, bueno, ya hagámoslo junto con la comunidad. Hagámoslo open source, hagámoslo transparente, hagámoslo junto con la comunidad. Y ese era nuestro estilo. Y eso es nuestro ADN. Nuestro ADN es hacer las cosas en público, con la comunidad, responder todas las preguntas, estar codo a codo con los developers, trabajando ahí. Y hoy en día se ha vuelto un diferenciador para nosotros, a punto tal que nuestra comunidad hoy en día es tan grande que anunciamos en XConf hace menos de un mes. En el primer día, las primeras 24 horas, llegamos a, creo que eran 12.000 registrados. En menos de un mes estamos casi en 60.000 registrados para la conferencia online. Y para que te des una idea, no hemos podido encontrar, googleamos bastante, obviamente no quiero declararlo, pero es posible que sea la conferencia más grande de desarrollo de software del mundo. Obviamente es online y no es lo mismo que hacer una conferencia en un evento como WWDC con Apple y lo que fuera. Pero ahí está la ventaja también, ¿no? Que hoy en día uno puede hacer cosas virtuales que escalan muchísimo mejor que las cosas que hacen las grandes compañías que tienen la posibilidad de rentar grandes espacios para conferencias, etcétera. Entonces siempre está ese beneficio que viene con las crisis, ¿no? Con la pandemia se crearon nuevas oportunidades realmente. Son muy chévere eso aparte porque eh, ¿cuántas versiones tiene esta conferencia? ¿Sería la primera, la Realmente esta es la segunda? primera de ¿Cuántas Next.js que versiones tiene? hacemos, es la primera focalizada 100% en la comunidad y que la primera tenga 60.000 developers. La verdad, superó toda... Para que te des una idea de cómo escalan las cosas online, uno de nuestros ejecutivos que se especializa en todo lo que tiene que ver con marketing, ventas, etcétera, es una persona que, como te imaginas, los vendedores, muy optimista, entusiasmada, agranda las cosas, exagera, etcétera. Y él le decía a todo el mundo, vamos a llegar a 5.000. Y en ese momento era como la grande que era, sabemos que Kevin le encanta agrandar las cosas, ¿viste? Y yo decía a mis colegas, le decía, 2.500, 3.000, ¿viste? Y después, ¿viste? Ya el primer día, yo decía, ¿cómo puede ser? Ya llegamos a 10.000, ¿viste? 15.000, 20.000, 40.000. Ahora creemos que vamos a llegar a 60.000, estamos casi en 60.000. Y quién sabe, es el 27 de octubre. Pero bueno, esa es la gran, digamos, enseñanza de que el mundo se ha vuelto... Hay nuevas oportunidades para pequeños grupos de personas, hay nuevas oportunidades para hacer cosas online, hay nuevas oportunidades para gente de todos los países, hay nuevas oportunidades para todo tipo de comunidades, y la verdad que eso se ha vuelto, como te decía, un gran diferenciador, ponerle énfasis a la comunidad. Me imagino que deben de tener una gran logística de modo que puedan transmitir a... Pues me imagino que tenían un No te planeado, no imaginas, sé, digamos de 5.000 personas, no te imaginas. pero llegar a tan magnitud de 60.000, me imagino que debe ser algo Sí, demasiado la como logística, estallado, como que, wow, la logística tenemos es que abundar sustancial. mucho más. Tenemos 4 stages, 4 escenarios. Hicimos nuestra propia plataforma sobre Next.js. O sea, estamos usando nuestra propia tecnología para crear esto, que nos da la garantía de que va a escalar, va a ser dinámico, etcétera, etcétera. Pero sí, es una colaboración muy grande. Tenemos decenas de sponsors. Google es sponsor. Big Commerce es sponsor, las compañías más grandes del entorno son sponsor. Después tenemos, bueno, GitHub como sponsor, pero además de eso tenemos, bueno, la coordinación con todos los speakers, o sea, los desafíos son enormes también, por eso decía, hay que tomarse todo, todos los días es un nuevo comienzo, ¿no? Hay que tomárselo todo eh, con mucha claridad y con mucha disciplina, porque
bueno, uno recibe la buena noticia de que 60.000 personas, pero eso también significa un gran desafío de hacer un gran trabajo. Sí, sí, claro, eso debe ser una logística y la plataforma también que soporte todos esos usuarios, eso es complicado, es complicado. Yo sé Y lo cómo. bueno es que es nuestra especialidad, ¿no? Es hacer grandes frontends que escalen y que le den al developer la posibilidad de utilizar las mejores herramientas de backend disponibles. Por ejemplo, estamos haciendo una integración con YouTube, porque sabemos que escalar video es muy, muy difícil. Sí, Solo YouTube y un par más lo han logrado hacer bien. Pero eso es lo bueno de este nuevo mundo, ¿no? De que el frontend developer tiene la capacidad de elegir con qué tecnología integrar para crear estas experiencias inmersivas, para darle al usuario la mejor que escale, que sea atractivo, interactivo, etcétera. Entonces, la verdad es una gran lección de que la tecnología que hemos hecho nos permite soñar y hacer cualquier tipo de desafío. la quería hacer más que todo enfocada como al frontend, pero no quiero cerrarme a eso porque pues, el frontend es como mi área especial. Sería como, ¿cómo ves el futuro de los programadores? ¿Cómo ves en 10 15 años cómo van a ser los programadores? ¿Cómo serán las tecnologías? Sí, lo pienso, es algo que paso mucho tiempo pensando sobre esta pregunta. Ujú. Primero, hoy en día, eh, aprender programación, cualquier tipo de programación es una de las mejores ideas. Sigo recomendándolo como una de las mejores ideas que puede hacer, que puede tener cualquier persona. Creo que lo que te decía antes de que hacer productos es el fin, ¿no? Y la programación es el medio. Durante mi vida incluso he visto gente hacer productos increíbles incluso sin programar, ¿no? Hay un sitio muy famoso que han sido en varios, se llama Angel List, que agrupa inversores, compañías, gente que quiere buscar trabajos en startups, es como una plataforma online. Eso arrancó siendo una lista de mail, por eso se llama Angel List. Era una mailing list hecha sobre Google Groups. Entonces, como que, y aparte fue hecha por gente muy, muy experta en programación, pero era como que ellos querían resolver el problema rápido. Es como ustedes, estamos grabando este podcast en StreamYard. Es mucho más inteligente elegir la solución correcta, que en este caso es StreamYard, que funciona increíble, que, bueno, soy muy buen programador, lo voy a hacer todo de cero, combinando 100 tecnologías, etc. Entonces, en definitiva, ¿cuál es el producto de acá? Es, bueno, darle a esta comunidad el mejor podcast posible, con el mejor contenido, con gente interesante, con preguntas interesantes. Ese es el producto. Hay veces la programación amplifica ese producto. Por ejemplo, ustedes pueden utilizar Vercel para crear camino.dev y hacer un sitio hermoso con JS y poner los videos ahí y utilizar nuestras tecnologías de static generation para traer la data ya sea donde pongan los podcasts y hacer un sitio increíble. Pero de vuelta, todo de a pasos, ¿no? Y hay veces la programación está involucrada y a veces no. Entonces, lo que yo noto a futuro es la pregunta era, ¿cuál es el rol de los programadores en 15 años? En definitiva, es todo sobre crear productos. Es darle la solución ya sea al cliente, ya sea a la comunidad a la que le estás dando un servicio, ya sea a la compañía que te contrató, es darle la solución adecuada. Y hoy en día los programadores son son los que tienen más herramientas para generar soluciones, ¿no? Ustedes piensan como programadores, entonces les resulta muchísimo más fácil elegir StreamYard como tecnología para hacer el podcast que alguien que no sabe programación. Entonces, yo digo, es una forma de pensar, es una forma de ver el mundo, es como lo de Mark Zuckerberg, es the hacker way, que es lo que es realmente importante. Y hacer un producto que tenga un gran resultado en el público, ¿no? ¿Por qué elijo yo frontend? Porque digo, ¿cómo uno experimenta el producto primero? Y lo primero que hace es, no sé, a mí me gusta Twitter. ¿Qué hago? Levanto la app de Twitter, tac, ¿qué es lo primero que veo? Es el frontend. Y no me interesa mucho a mí como usuario qué API utilizan, qué base de datos utilizan. Y lo que noto es que cada día esas APIs se vuelven más como
bloques de Lego que uno puede comprar ya hechos. Por ejemplo, Stripe hizo eso para payments. Twilio hizo eso para SMS. Auth0 hizo eso para autenticación. Entonces es el mejor momento posible para hacer frontend porque yo puedo hacer algo como Twitter en 2 semanas. No, obviamente no va a ser tan bueno, pero es el mejor momento del mundo para hacer este tipo de tecnologías porque ya es como que toda la tecnología de infraestructura ya está hecha. Entonces yo me puedo focalizar en lo que le va a llamar la atención al usuario. Los colores, las animaciones, las tipografías, cómo funciona el botón, qué hace el botón, qué información presenta, cómo fue pensado el producto para que sea intuitivo y fácil. Ahí no está mucho del pensamiento, es cómo hago que algo sea muy fácil para la persona, muy simple. Que si tiene 5 opciones, ¿cómo hago para borrar 4 opciones y que le quede una sola? Como lo hizo Google en su momento, ¿no? Sí, además las tecnologías hoy en día ya nos permiten hacer cualquier tipo de cosas y hacerlos un poco más fácil y no tener que reinventar la rueda viendo que ya está Exactamente, inventada. exactamente. ¿Qué proyectos tiene a futuro? ¿O quiere Bueno, seguir proyectando mucho más a Vercel o quieres mu- meterle otra muchísimo cosa? más. Yo creo que Next.js y Vercel van a ser una plataforma muy importante para que muchísimas cosas sean creadas sobre esa plataforma y para que muchísimas compañías se integren a esa plataforma. Y eso todavía hemos visto solo el 1% de eso. Por ejemplo, si has usado Slack, has visto que, por ejemplo, uno puede generar un canal compartido con otras compañías, ¿no? Yo creo que Vercel a futuro le va a permitir a las compañías, incluso entre compañías, colaborar y unirse y trabajar en proyectos, tal como un día hoy puede unir 2 canales de chat, unir 2 grupos de gente y se ponen a trabajar, pero solo pueden chatear hoy en día. Imagínate poder construir este producto y este front-end en forma muchísimo más colaborativa, donde uno dice, bueno, acá traigo a tal persona que me hace este botón, traigo a tal persona que me trabaja en esta página, traigo a la agencia que me trabaja en esta página, y reutilizar el trabajo que ya ha sido hecho para no siempre reinventar la rueda. Entonces, para seguir bajando el tiempo que tarda hacer algo, un producto como Twitter o como Medium o como un blog o lo que fuera, de que en vez de que lleve 10 días, lleve un día y que sea muchísimo más rápido y muchísimo más dinámico. Todo eso ya hemos realmente hecho el, no sé, 1% de eso. Nos falta muchísimo. Para darte una idea, por ejemplo, cuando el developer hace un deploy, puede ser, uno dice, siempre nos llegan comentarios positivos de la comunidad que dicen, ¿cómo puede ser que sea tan rápido? Nos dicen. Y yo siempre pienso, pero pará, puede ser 100 veces más rápido. 100 veces, literalmente. Por ejemplo, si algo tarda 10 segundos, puede pasar a tardar 100 milisegundos. Entonces, a nivel técnico, yo veo ese futuro muy claramente. Lo tengo directamente anotado. Esto tiene que ser 100 veces más rápido, esto tiene que ser mucho más fácil, etcétera, etcétera. Eso es a corto y mediano plazo. A largo plazo veo que vamos a involucrar a muchísima más gente en este proceso de crear experiencias en la web. Gente que de todos niveles de conocimiento, gente de todo tipo de skill set. Por ejemplo, hoy en día no hay mucha colaboración entre la persona que es experta en diseño, en traducción, en accesibilidad, en marketing, en la parte de crear el producto. Tenemos como silos, tenemos como islas. Los developers están en GitHub. La gente de marketing está en otra plataforma. O capaz chatean en Slack. Pero no están todos juntos trabajando como si fuera una página en la que estamos todos modificando el producto. Entonces, eso todavía queda por resolver. Eso va a ser un desafío que va a tardar muchos años en resolverse bien. Vamos a hacer pequeñas cositas todos los meses, ¿no? Para generar esa colaboración
esa facilidad de uso, pero son cosas que tardan años realmente. Con toda la experiencia que tienes, me gustaría como que compartieras ese consejo que te ha cambiado la vida, ese consejo que ya sea, por ejemplo, a cualquier persona, Mira, no lo uno hablemos que de me cambió solamente programadores, de muchísimo más cualquier área. recientemente eh, es esta idea de hacer cosas muy pequeñas que sean la mejor posible del mundo. Y yo decía, ¿cómo voy a poder hacer yo eso si no tengo tantos recursos como mis competidores? Google tiene billones de dólares, yo no tengo tanto. ¿Cómo le puedo ganar a cosas que tienen tan grandes? Y lo que decía antes, que es esa idea de, por ejemplo, Ujú. reducir la superficie que cubre el producto o proyecto que yo estoy creando, a punto tal que lo que hago es muy simple, muy mínimo, pero muy perfeccionado y de muchísima alta calidad. Uno a veces piensa que a medida que pasa el tiempo, lo que uno tiene que generar es mayor cantidad, pero uno lo que realmente tiene que hacer es generar mayor calidad. Eso es lo que definen realmente los mercados hoy en día. Cuando uno mira, por ejemplo, los mercados de stock, ¿no? A veces uno dice, pero esta compañía que hace esta cosa tan simple, ¿cómo puede valer tanto? Un ejemplo que me pasó a mí hace poco es DocuSign. No sé si lo han utilizado, lo único que hace es firmar un documento. Te llega un PDF y le pones la firma. Y dices firmado. Es lo único que hace el producto. Y yo digo, ¿cómo esa empresa vendía? Y obviamente es obvio porque todas las compañías están continuamente haciendo contratos, ¿no? Firmando contratos. Entonces, digitalizar los contratos es un mercado enorme y es algo muy valioso. Los contratos a veces son contratos de miles, cientos de miles, millones, cientos de millones. Entonces, lo que es increíble de esa compañía es que dijeron, vamos a hacer algo que casi no tiene tecnología, uno dice, ¿no? Obviamente hay mucha tecnología, pero es algo tan simple y resultó ser increíblemente valioso. Entonces, el consejo ese me lo ha dado mucha gente, pero hace varios años me lo dio uno de nuestros inversores porque él estuvo en el equipo de fundadores de Dropbox. Y Dropbox es ese ejemplo de lo único que hacía era sincronizar el archivo. Pero se pasaron años y años y años puliendo, por ejemplo, el motor de sincronización. De que el archivo se sincronice sea como sea. Si la conexión anda bien, si es un Windows versión vieja, si es un Windows versión nueva. Esa obsesión de decir, pero lo único que estoy haciendo todos los días de mi vida durante años es hacer que una carpeta se sincronice. De hecho, tal es así que hace poco anunciaron que Dropbox anunció que reinventaron de vuelta su engine de sincronización para mejorarlo incluso más. Lo reescribieron en Rust y ya estaba escrito en C++, no, estaba escrito en una combinación de Python, creo, si era correcto, y C++, pero no estaban satisfechos. Lo volvieron a hacer. Ese es mi consejo. A veces las cosas parecen muy pequeñas, pero hay tanta complejidad invisible adentro que uno es como que tiene que ir en contra de sus instintos y decir, no, voy a hacer esto que todo el mundo me va a decir, no, pero eso es muy pequeño, no hay valor ahí. Guillermo, a muchos de nosotros nos ha atacado el mal llamado síndrome del impostor, que nos dejamos llevar a veces por él. ¿Crees que has podido vencer el síndrome Mira, del lo que te puedo decir impostor? es que mi solución para eso es esa idea de, mira, ni siquiera sé quién soy, lo que te decía del día uno, ¿no? Todos los días es un nuevo comienzo. Soy Guillermo Rauch, tengo seguidores en Twitter, tengo compañías, tengo ciertos activos, lo que fuera, pero trato de vuelta, soy el último impostor, no soy nadie. Eso es como me considero a mí mismo. Ya asumí que soy un impostor. No te, estoy, es como cuando Steve Jobs creo que dice esto en la charla de Stanford, dice, you're already naked. Ya estamos en bolas, digamos, ¿no? No, tenemos conocimiento, tenemos conexiones, tenemos networks, etcétera. Pero en definitiva,
siempre estamos aprendiendo. Cuando uno aprende más, se da cuenta que incluso hay muchísimo más por aprender a futuro. Entonces, no es solo de decirme no soy un impostor. Para mí, tengo una versión más extrema de eso. Es decir, no, 100% soy un impostor, no sé nada, me falta muchísimo por aprender. Capaz hay alguien que tiene 15 años y ya sabe más que yo de este tema. Y tratar de vuelta, desafiarme a mí mismo a poder ser mi mejor versión de mí mismo cada día, aprender de la mayor cantidad de gente posible, no sucumbir a la arrogancia, ¿no? Que a veces es el fantasma, ¿no? Que cuando uno está aprendiendo, de vuelta le pasa que es un impostor. A veces le pasa lo contrario. Uno aprende bien una cosa y se piensa que es, no sé, el dueño del mundo. Ah, no, pero yo JavaScript me lo sé de taquito, vos no sabés nada, te voy a enseñar yo, shut up, ¿no? Entonces, ese es el otro gran fantasma, ¿no? O el espectro a combatir, que no alimentar el ego y la arrogancia, porque siempre hay algo sorprendente que uno no sabe. Una pregunta así como fuera de contexto, me gustaría mucho saber qué hubiera sido de Guillermo si no hubiera existido la programación. Wow, que esa porque si le preguntabas eso a mi mamá, te daría muchas respuestas muy interesantes. Porque yo siempre notaba que yo estaba como adicto al conocimiento y a memorizar cosas. Yo memorizaba todo. Por ejemplo, cuando entré al secundario, uno de los exámenes, los primeros 2 exámenes eran matemática y lengua. Imposible de memorizar. De hecho, los exámenes de matemática a mí me encantaban porque los profesores de esta secundaria proponían acertijos, no nos daban solamente aritmética o lo que fuera, decían, este triángulo tiene este ángulo y cuando lo rotás de esta forma le pasa esto. Era como problemas matemáticos con acertijos. Entonces era imposible memorizar. No servía para nada, todo lo contrario. Pero después, historia y geografía, todo lo contrario. Eran 2 manuales y las preguntas en el examen iban a venir de esos manuales. Entonces, ¿qué hice yo? Porque estaba aburrido, sinceramente. Ya a esta altura estaba, por suerte me había ido muy bien en matemática, no me había ido tan bien en lengua, pero era tan desproporcionado lo bien que me había ido en matemática, que ya yo estaba casi garantizado ya que iba a entrar al secundario. Ya tenía muchos puntos. Incluso si no estudiaba mucho historia y geografía, iba a entrar de cualquier forma. Entonces era como que estaba medio aburrido, entonces lo que hice es, me propuse como desafío memorizar el libro entero. Y no digo memorizar, viste, aproximadamente. Me preguntabas, ¿qué hay en la página 13 debajo de la foto, en el pie de la foto? ¿En qué año fue? Viste que los libros a veces en la derecha dicen, fue hecho impreso en 1995. Entonces era como me propuse ese juego de memorizar cada palabra y bueno, de vuelta, a punto tal que cuando vino el examen, yo seguía con la obsesión de responder exactamente cada verbo, como estaba conjugado en el libro, cada punto, etc. Entonces, como que podía haber disparado en miles de direcciones, ¿no? Como que a mí me interesaba ponerme desafíos a mí mismo. Capaz, algo que me entusiasmaba siempre era la medicina, siempre me entusiasmó mucho. A punto de que como uno de mis hobbies es el leer artículos en Wikipedia sobre medicina, sobre drogas, sobre tratamientos, y a veces memorizarlo. Ahora no tengo tanta información en la cabeza que me cuesta más eso de memorizar exactamente cada palabra. Lo que pasa es que estoy viejo ahora, pero siempre me interesó lo de la medicina y la interacción entre biología, química, el ser humano. Entonces creo que me podía haber ido por ahí. Siempre me interesó mucho lo del deporte, pero viste que a la gente le gusta CrossFit, que no sabe hacer, no puede patear ni una pelota, pero le encanta saltar y hacer pesas y todo eso. Siempre me interesó mucho eso. Fue joda, a veces le digo, me habría encantado ser personal trainer. Parece una boludez, pero siempre me gustó lo de eh, tratar de ver cómo optimizo la rutina del gimnasio, cosas así. La verdad que siempre uno le va a quedar estos, ¿no? What ifs. ¿Qué hubiera pasado si? Pero siempre tuve
siempre tuve ese componente de que me gustaban los productos, me gustaba imaginar cosas. De hecho, la matemática me empezaba a aburrir mucho porque veía que se volvía muy abstracta. En cualquier camino al que iba, a mí me gustaba lo de resolver esos acertijos, me gustaban las olimpiadas de matemática, porque eran como, de vuelta, eran como pequeños jueguitos. Pero cuando me ponía más profundo sobre matemáticas, se volvía tan abstracto. Yo decía, era como meterse en un agujero negro y nunca salir. Y entonces el mundo de los productos, de la tecnología, el open source me permitía salir de ese agujero negro y tener una experiencia compartida con el resto del mundo. Guillermo, cuéntanos un poco cómo puede hacer una compañía para conseguir inversión o financiamiento de capital. Mira, algo que a mí me entusiasma mucho de Latinoamérica hoy en día es este modelo de Silicon Valley del que hablé, de que se juntan 2, 3 personas con un sueño, que consiguen inversores, que consiguen asesores, que hay una comunidad de gente que empuja las ideas. Hoy en día se está democratizando mucho. De hecho, es como que ya soy un dinosaurio de alguna forma de Silicon Valley, ¿no? Yo estoy hace 10 años y hay startups que se están haciendo en todo el mundo. Una de las startups que a mí me encantan, Auth0 es una startup de Argentina. Rappi es una startup latinoamericana. En Brasil están saliendo startups increíbles como Nubank, Mercado Libre en Argentina. Entonces se viene una ola enorme. Entonces eso es lo que te decía antes. Yo me sumé a la ola que se venía de JavaScript. No, y te diría, si hoy en día hay una ola que veo muy clara, es las startups en Latinoamérica y crear tecnología en Latinoamérica. De hecho, ayer veía la cantidad de nuevos unicornios que se hicieron en India. Que esa ola me la perdí, no la vi tan claramente. Hace varios años tuve la oportunidad de invertir en una compañía que se llama Razorpay, de Y Combinator, que cuando vinieron a pitchear a Y Combinator, acá en Silicon Valley, fui a Demo Day y el pitch era, somos una startup, bla, 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 focalizados 100% en pagos en India. Yo decía, pero bueno, primero no entiendo nada de India, creo que todavía no había ido a India, me parecía arriesgado, me parecía, no sé, qué tan grandes, bueno, obviamente es ridículo pensarlo, pero así de ridículo debe ser lo que había pensado. ¿Qué tan grande puede ser India? Es tan ridículo porque India es enorme y en crecimiento. Y bueno, y eso es lo que se viene en Latinoamérica, ¿no? Se vienen las startups, se vienen los unicornios, se vienen nuevas formas de conectar a la gente, nuevas formas de hacer pagos, nuevas formas de compartir experiencias, nuevas formas de alquilar lugares, nuevas formas de compartir conocimiento, de educar. Y va a haber muchísima gente que cuando vea en dónde, hay gente que tiene que invertir su dinero, ¿no? Gente que capaz, me imagino, por ejemplo, en países como Colombia, gente que ha hecho dinero en industrias tradicionales, ¿no? Y dice, bueno, ¿en qué invierto hoy en día? ¿Cómo puedo hacer trabajar mi dinero? Y va a decir, bueno, puedo invertir, no sé, en agricultura, ganadería, puedo invertir en hacer un call center, no sé lo que fuera. O invierto en alguien que está haciendo una empresa real de tecnología, que escala muy bien, ¿no? Como dije antes con nuestro evento, que lo hicimos online, hicimos un sistema y se pasó de una invitación a 60.000 con el mismo sistema, con solo ponerlo online. Eso es la ventaja que tienen las startups de tecnología. Y no importa que Latinoamérica, no sé, sea más escéptica o que haya quizás menos gente que no sabe tanto de tecnología, los inversores capaz no vienen de otras industrias más tradicionales y no saben tanto de tecnología, es inexorable, porque esa escala y ese potencial que es que yo tengo un peso y lo puedo convertir en muchísimos más pesos con la tecnología. Eso no va a cambiar. Entonces se va a venir muchísima más inversión, ya hay nuevos fondos de capital de VC que se están creando en Argentina, en Brasil, en Chile. Entonces hay que estar muy atento a eso, hay que generar las conexiones, hay que ver quién está involucrado, hay que unirse a estas startups, ¿no? Porque uno ahí aprende cuando se une a estas startups. Cuando uno trabaje en Nubank o trabaje en Rappi, va a aprender sobre cómo
se hacen esas conexiones, sobre cómo se construyen esas startups. Y después va y uno lo puede hacer uno mismo. A mí siempre me ha causado como esa duda, si yo creo una startup, ¿en qué momento yo puedo decir, o sea, este es mi momento para pedir Muy una difícil. inversión? De hecho, lo más difícil es decir, Porque, bueno, este es mi momento para hacer una startup. Lo voy a hacer ahora. Voy a dejar todo lo que sí, venía haciendo, es ahora. Eso es lo más difícil. Te sí, diría, sinceramente, con la pandemia requiere un cierto tipo de persona especial, obviamente, ¿no? De tomarse el momento ahora, pero la pandemia también ha generado increíbles oportunidades. Una cosa que a mí me gusta como hack para decidir si uno va a buscar inversión es entender si el producto ya tiene mercado. Pero ahí hay un catch-22, ¿no? Que es, bueno, necesito la inversión para hacer el producto. Entonces, ¿cómo sé si el producto tiene mercado? Pero un hack muy bueno ahí es hacer cosas en open source, por ejemplo. Hacer cosas que parecen un juguete o un demo para ya ir tanteando si alguien va a comprarlo, ¿no? Es como te decía lo de Angel List antes, hay veces uno puede hacer cosas muy básicas y sentarse con alguien que tiene el interés de utilizarlo o comprarlo en forma profesional y si uno ya se da cuenta que hay interés, la pregunta es, ¿puedo escalarlo? ¿No? ¿Puedo generar un producto que se pueda vender a muchísima gente y que esa gente esté dispuesta a pagar una cantidad sustancial de dinero por eso? Un ejemplo muy bueno de esto es, a Bill Gates una vez le preguntaron por qué él levantó tan poca inversión. Microsoft levantó, me parece que solo 15 millones, una cosa así. Y él dice, nosotros logramos crear el software, lo pusimos en un CD-ROM y lo empezamos a vender. Y lo que resultó es una economía de escala increíble, porque crearon el software y entre crear el nuevo CD, hacer un CD y hacer 1 millón de CDs, no cambiaba nada. Haces copia, 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 copia y lo vendés todo por, no sé, $100 cada uno. Llegar a ser llegar a hacer la primera versión del software es difícil. Pero una vez que generaste la primera copia, después puede ser 1 billón de copias. Y entonces generas una escala increíble. Esto es lo que en economía se llama costo marginal. El pasar de un CD a 2 CDs es 10 centavos. Y sin embargo, el segundo CD lo vendiste a 100. Pasar a ser el siguiente CD, de vuelta, una nueva copia del CD, 10 centavos, pero también lo vendés a 100. Entonces ahí empezás a generar esa escala, esos márgenes increíbles. Entonces lo que uno tiene que, para seguir la metáfora, uno dice, yo puedo llegar a crear algo que lo valido, esa primera copia de ese CD metafórica, ¿puedo llegar a venderlo esto a alguien que esté dispuesto a pagar una buena cantidad de dinero? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, una vez que ya lo hice para esa persona, ¿no? Un ejemplo muy bueno es, no sé, hay una empresa de seguros en Colombia que le voy a vender una mejor forma de conversar con sus clientes, o una mejor forma de dar préstamos. Un ejemplo, ¿no? Si ya lo hice para esa empresa, ¿puedo venderle el mismo producto a las otras 10.000 empresas de seguro que existen, un ejemplo, en Latinoamérica? Si la respuesta es sí, ahí puede haber algo muy interesante. Y eso es para darte un ejemplo de un modelo muy sencillo, ¿no? Pero es esa capacidad de escalar sin hacer mucho esfuerzo incremental, como dando el ejemplo de Chessconf, entre nosotros imprimir el primer ticket digital y imprimir el siguiente, el 60.000, yo estaba en mi casa durmiendo, sinceramente. De hecho, nos fuimos a dormir, teníamos 10.000 y me desperté y teníamos 15.000. Es esa escala que es lo que hace que estas cosas funcionen. Guille, por último, cuéntanos cuáles libros has leído, cuáles estás por leer y cuáles nos recomiendas. Mira, esto es algo que, a diferencia de mucha gente del Valley, mucha gente de mi entorno, mucha gente del mundo de la tecnología, que leen libros, no sé, te cuentan que leen 100 libros por semana, yo soy muy context switch. No puedo, no puedo leer más de 5 páginas sin tener que pasar a lo siguiente. O, por ejemplo, empiezo a leer un libro y me meto en una referencia y me puse a leer Wikipedia.
Entonces no soy la mejor persona para recomendar libros porque me meto, pero un libro que de vuelta es medio cliché, pero que a mí me generó un impacto muy profundo en mi vida, es Sapiens, que es el libro sobre la historia del ser humano. Y una de las cosas más importantes que me enseñó, recién se une perfecto esta idea de escala, es que el autor, Harari se llama, él explica que la gran diferencia entre el Homo sapiens, la última versión, hablando genéticamente y antropológicamente del ser humano, como si fuera software, ¿no? La versión 9.0. La última versión del ser humano tiene una capacidad que la diferenció muy grande de la versión 8.0, que al punto tal que la versión 8 como que no lograba conquistar el mundo. Esa es la gran enseñanza del libro. Es como un ejemplo muy bueno en Next.js, es que Next.js al principio solo hacía server-side rendering. Después le agregamos la capacidad que Gatsby tiene exclusivamente, que era de hacer generación estática. Cuando construimos Next.js en forma híbrida, Next.js se despegó y sobrepasó a todos los frameworks y a todas las tecnologías. Eso pasó entre la versión 9 y la versión 10. Harari hizo la misma observación sobre el Homo sapiens. Dijo, el sapiens en particular es como que hizo algo distinto que le permitió conquistar todo el mundo, generar la agricultura, destruir a todas las demás especies, lo cual suena feo, pero es así. El sapiens iba a un nuevo territorio y destruía todo, quemaba, mataba todo lo que existía. Es una realidad cruel, pero hay que aceptarla y que explica además muchísimo de la violencia que tenemos como seres humanos. ¿Por qué somos tan violentos? Porque, bueno, la versión 9.0 estaba re loca y destruyó todo el mundo, pero obviamente logró conquistar el mundo. Entonces él hace todo este análisis de por qué el Homo sapiens logró lo que logró y cuáles eran las características, y una de las características que él señala, de hecho la violencia no es una de ellas, es como un bug de la versión 9.0 que tenemos que parchear en la versión 10. Tenemos que sacar todo eso, el egoísmo, todo eso hay que sacarlo, ¿no? Una de las características es la cooperación flexible a gran escala. El open source es un ejemplo de esto. ¿Qué pasa? Yo puedo cooperar con ustedes dos. De hecho, es una gran historia porque ustedes dos me contactaron y como nos volvimos amigos, estamos haciendo este proyecto juntos y ni nos conocíamos. Podemos cooperar a gran escala. Yo sé que ustedes tienen valores compartidos conmigo, usamos tecnología, cooperamos a gran escala. De forma flexible. ¿Qué quiere decir? Hoy en día no estamos en el mismo país, no estamos trabajando necesariamente en los mismos proyectos, tenemos distintas redes sociales y sin embargo podemos cooperar de forma flexible. Porque él dice el ejemplo, las hormigas pueden colaborar y cooperar a gran escala, ¿no? Tenés millones de hormigas metidas ahí adentro, pero no en forma flexible. Si mañana viene un niño y les tira un balde de agua, se terminó esa comunidad de hormigas. Mientras que el ser humano es tan flexible que, no sé, en California se están quemando los forests y vemos cómo las arreglamos. Ahora con Elon vamos a ir a Marte, ¿no? O sea, es como estamos siempre arreglándolas, somos flexibles, ¿no? Y la verdad es que ese libro es como que me abrió una nueva forma de mirar el mundo y de entender, y me permitió generar todas estas conexiones de por qué el open source es tan efectivo y por qué la tecnología es tan importante, y cómo se generan estos grandes efectos a gran escala, que es como si hubiera un Dios que está coordinando todo, pero no lo hay, ¿no? Realmente son estos efectos de los individuos y los grupos tienen, por ejemplo, explica, no quiero meterme demasiado profundo, pero él explica, por ejemplo, tienen mitos compartidos. Por ejemplo, en Silicon Valley tenemos el mito de Steve Jobs, es nuestro héroe, ¿viste? En el Western World tenemos el mito de Jesucristo. Tenemos tantas cosas que como nos unen. Y después eso nos permite colaborar a gran escala. Bueno, no quiero arruinar el libro, pero yo lo leí varias veces. Soy muy obsesivo, ¿viste? No leo nuevos libros, a veces
obtengo más conocimiento de leer un mismo libro 5 veces. No, qué bacano, de verdad, nos quedan demasiadas cosas, súper, súper bacana la experiencia, agradecerte, o sea, no tenemos cómo agradecerte, verdad, que nos hayas aceptado la invitación, que hubieron como sus problemitas para poder como lograr la grabación, pero problemas buenos, Salió, gracias a Dios. salió. Sí, sí, y que esas dificultades que tuvieron fueron porque fueron cosas que pasaron a bien. De verdad, agradecerte Muchas demasiado, gracias a demasiado. ustedes. Gracias Muy Bueno, a divertido siempre ti, hacer esto. Huguis. a la gente también que nos escucha, que le saca su tiempo y sus momentos para aprender, para que les quede como alguna añoranza. De pronto, si quieres, Guillo, nos puedes compartir tus redes sociales por si alguien se quiere Dale, contactar seguro. contigo. Twitter, que siempre leo todos los comentarios. Twitter.com, bueno, RauchG es mi usuario. Siempre leo los comentarios. No siempre puedo responder porque recibo muchos, pero. Y tampoco leo 100%, no quiero dar garantías que no están, pero sí, siempre me gusta interactuar con la comunidad y con la gente que tiene proyectos, que tiene cosas para mostrar, que tiene cosas para compartir, etcétera. Así que sí, esa es la red principal. Súper, súper, no. Recordarles a todos los que nos están viendo, suscribirse, compartir, darle me gusta, dejarnos unos comentarios, quién quieren invitar, a quién queremos traer, cómo les pareció la charla, no sé, las opiniones están súper, súper abiertas. Y a los que nos escuchan por Spotify, por Apple, seguir y compartir. No, uno nunca cree que muchas de estas cosas que hablamos acá a alguien le pueda ayudar y pueda llegar a ser mejor persona y no, agradecerles, recordarnos a todos que nos pueden seguir por las redes sociales como @CaminoDev, tanto en Instagram y Twitter, y no sería más. De verdad que muchas gracias, Guillermo, por tu tiempo, a todos por Abrazo. escucharnos y Muchas esperamos gracias. vernos y escucharnos una próxima semana. Hasta luego, muchachos. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en un próximo podcast. Chao. Chao.